Vida terminó envuelta en el misterio, una herencia, joyas y millones de pesos de por medio. Esta es la historia de la muerte de la millonaria Dorothy Pierce. Dorothy imaginó una vida diferente después de los 40. Era atractiva, millonaria y podía hacer lo que quisiera. No obstante, los hilos del destino actúan de manera extraña. Ella lo tenía todo. Se había casado con un hombre que dijo amarla. Tuvo hijos a los cuales amó. Luego se divorció y sus problemas comenzaron a arruinarle la vida que había imaginado. La mañana del sábado 27 de septiembre de 1958, Dorothy Pierce, de 40 años de edad, fue hallada muerta en su residencia de San Ángel Inn. No se le conocían enemigos y su vida parecía que iba a comenzar de nuevo luego de divorciarse de Douglas, su ex esposo. El cuerpo no presentaba huellas de lesiones externas, únicamente tenía cianosis generalizada, que bien pudo ser causada por una intoxicación, envenenamiento o un paro cardíaco, según opinó el médico de guardia que lo examinó. Fue hasta el 29 de septiembre, cuando los médicos legistas que realizaron la autopsia pusieron en claro la verdad. Aquel sábado 27 de septiembre de 1958, a las 10 horas, la empleada doméstica, Aurora Maya Sánchez, subió a despertar a su patrona Dorothy, y grande fue su sorpresa al encontrarla muerta, completamente desnuda sobre su cama. Inmediatamente avisó a Hilda Rodríguez de Valdés, madre del estudiante Javier Olmos, quien desde hacía varios días iba a quedarse en la residencia. Fue hasta ya entrada la tarde cuando intervino el agente del Ministerio Público, así como los agentes de la Policía Judicial y el médico de guardia Raúl García Guerra. Cuando dichos investigadores hicieron acto de presencia, ya estaba ahí el estudiante de leyes, Javier Olmos Rodríguez, a quien después se trasladó a la guardia del agente para interrogarlo. Aurora tenía 7 años de servir a Dorothy y, al hablar de su patrona, dijo que desde el lunes pasado abandonó la residencia. Al parecer, tras un disgusto con Javier, y se fue a vivir con su amiga Mura Bright, cuyo domicilio desconocía. Aurora también fue interrogada en la delegación, y ahí se mostró molesta por algunas afirmaciones de Javier y su madre. En un momento dado, sin poder contenerse, dijo: Si estos siguen contando mentiras, voy a decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ella quería terminar con todos, con su exmarido y con Javier. Su marido le sacaba dinero y el muchacho también. Hasta pensaba irse a Estados Unidos, salir de México. Yo le aconsejé que se fuera a España, pero no me contestó nada. Dorothy le ordenó a Aurora que no dijera a Javier ni a Douglas dónde estaba residiendo. Javier afirmó que su amante estaba enferma del corazón. Dijo que la conoció en Acapulco hacía 5 meses, y ahí, en el puerto, su hermano Ramón cantaba en un centro nocturno, lugar donde coincidieron e iniciaron un romance. Javier contó que todo era felicidad en su idilio con Dorothy y que, incluso, pensaban en casarse, y como prueba, continuó con sus comentarios. Estaba el hecho de que su hermano Ramón dio la noticia de la boda para que apareciera en un periódico matutino. Afirmó que tenían proyectado comprar una finca en el estado de Tabasco e irse a vivir allá o trasladarse a Estados Unidos para que él terminara la carrera de abogado. En fin, no admitió la existencia de ningún nubarrón en su noviazgo con la rica norteamericana. Javier continuó su historia. Dijo que desde el sábado anterior a la tragedia, Dorothy estuvo bastante preocupada y disgustada porque había llegado su exmarido,
llevándose a los 3 hijos que tenía bajo su custodia. Al separarse de su esposo, hacía 1 año y 7 meses, se quedó con sus 3 vástagos, Carmela, Jaime y Gary. Por su parte, Douglas Wilder tenía a su cargo a los 2 mayores, Dean y Bárbara. Pasado el divorcio, Douglas tenía la intención de quitarle a los hijos como medio de sacarle más dinero, continuó narrando el estudiante de leyes. Ya hasta había puesto precio. Le pedí a Dorothy le regalara el yate que tenía en el puerto de Acapulco, pero ella se defendía y esperaba un fallo del juez. Parecía ser que Douglas ya iba a tener que pasarle una pensión para los hijos menores. Al final, Javier contó que siempre supo que Dorothy estaba viviendo con su amiga Mura. Sin embargo, la empleada doméstica lo contradijo, por lo cual se generaron bastantes dudas respecto a lo que había declarado el joven amante. De acuerdo con el relato de Javier, la madrugada previa al deceso de Dorothy, ya en su residencia, se puso muy enferma del corazón e incluso tuvo que llamar a un médico amigo para que fuera a verla, pero no le recetó nada, sino solo recomendándole reposo absoluto. Después de haberla visto el médico, todos se retiraron y ella se quedó sola, no sabiendo más hasta que le avisó su madre que había amanecido muerta. Hilda Rodríguez de Valdés, madre del estudiante, por su parte, refirió que su hijo y la estadounidense eran muy felices y que, efectivamente, pensaban casarse, pero que incluso ella les dijo que lo pensaran bien, el motivo de su deceso, pero también el hecho de que Javier afirmó con demasiada seguridad que se había tratado de problemas del corazón sin ser médico. En su acta, el doctor Raúl García Guerra no quiso opinar sobre las causas del deceso. Asentó que el cuerpo presentó una cianosis generalizada, esto es, amoratado, y que no había signos de lesión o traumatismo externo. Particularmente, el doctor dijo que el fallecimiento podía ser a causa de envenenamiento o, efectivamente, un paro cardíaco. En el caso de resultar intoxicación, pudo caber la posibilidad de que la estadounidense se hubiera suicidado, pero solo la autopsia descifraría el enigma. Mientras tanto, en la Policía Judicial del Distrito, los agentes continuaron con el interrogatorio de Javier, Hilda y a la empleada doméstica. Los sabuesos dijeron que esperaban conocer el resultado de la autopsia para decidir sobre la suerte de los detenidos. El agente del Ministerio Público de Villa Obregón, el licenciado Ramón Sánchez, puso al descubierto 2 detalles muy sospechosos en el caso de la millonaria Dorothy Peirce. En la residencia de Fresno 17, San Ángel Inn, dentro del cuarto de la trabajadora Aurora Maya, se encontraron 2 maletas llenas de documentos, objetos y joyas. Además, había una mancha de sangre en la sábana que cubría el colchón de la cama en que amaneció muerta Dorothy, pero en el extremo opuesto al lugar al que yacía el cuerpo sin vida. A esa mancha no se le encontró explicación, y lo de las maletas con alhajas fue algo que comprometía a Hilda Rodríguez de Valdés, madre de Javier. Dijo a la prensa que ella misma sacó todas las joyas y cosas de su patrona de la recámara en que murió por orden de Hilda, quien incluso la ayudó a hacer las maletas y le dijo que las guardara. Se disculpó diciendo que Dorothy le ordenó que si llegaba a morir, le escondiera todos los papeles relacionados con el yate de su propiedad. Solo que en las maletas se encontraron muchas joyas valiosas y papeles sobre el divorcio de Dorothy y Douglas. La señora siempre estaba diciendo que se iba a matar o a morir, y que cuando eso sucediera, yo escondiera todos los documentos del yate. Por eso lo hice ahora, e Hilda me ayudó. Por su parte, Douglas, el ex esposo de Dorothy, vivía y tenía un negocio de venta de muebles usados
en Hamburgo 239. Entrevistado por la prensa, no quiso contestar a las acusaciones que le lanzó Javier Olmos. El pleito estaba entre estos dos, quienes trataban de hacer quedar mal el uno al otro. Entonces, el exmarido hizo revelaciones a la gente del Ministerio Público de San Ángel Inn. Estuve casado con Dorothy de 1941 a 1957, pero ya desde mayo de 1956 vivíamos separados. El divorcio fue voluntario, y convenimos en que nuestras dos hijas mayores, Dean y Bárbara, se quedarían conmigo. Los tres chicos, Carmela, Jaime y Gary, lado de ella. Regularmente cada 15 días sacaba a todos mis hijos a pasear. Iba por los tres chicos el sábado y los regresaba el domingo. Ahora todos estaban conmigo. Por mis hijos supe que Dorothy estaba haciendo vida marital sin haberse casado, con ese joven Javier, a quien ella cariñosamente llamaba Rolo. Un muchacho que no trabajaba en nada, sin ningún patrimonio. Por cierto que últimamente mi esposa compró un coche convertible, pero ignoro si está a nombre de ella o de ese muchacho. Aunque Douglas no explicó mucho, por sus palabras se dedujo que Dorothy tenía un testamento. Con la muerte de ella, alguna o algunas personas salen beneficiadas, pero no sé cómo ni quiénes son. Por eso pido que se haga una minuciosa investigación y que por ningún motivo se deje de hacer la autopsia, porque estoy seguro de que no murió de ninguna enfermedad. El doctor Diego Moreno hizo la autopsia de la millonaria. Javier había insistido hasta el último momento de la averiguación previa que Dorothy estaba enferma del corazón, y resultó que no era cierto. En realidad, la muerte fue por congestión visceral generalizada, que, en la mayoría de las ocasiones, se da por intoxicación o envenenamiento. Por ello se tomaron muestras de tejido visceral. El resto del cuerpo sería incinerado, según se informó, y las cenizas se entregarían a Douglas Wilshire. Por su parte, Hilda Rodríguez de Valdés, madre de Javier, dijo: Se sintió mal y llamamos al doctor Raúl Pérez Herrera, quien comentó después que iba a someterla a un tratamiento muy delicado porque estaba mal de salud. Como a la 1 de la madrugada, Hilda se encontraba en su habitación que daba hacia la sala, lugar que le había asignado Dorothy para que descansara. Escuchó cuando la llamó y luego se despidió de ella porque deseaba estar sola. La vi muy agitada y sudaba copiosamente del rostro. Al día siguiente subí para saber si se había incorporado y la encontré semidesnuda. Boca abajo, traté de reanimarla con ayuda de Aurora y no pude hacerlo. Hasta que llegó un doctor y nos dijo que estaba muerta. Ella bebía y fumaba mucho y acostumbraba a tomar pastillas para conciliar el sueño. En cambio, Aurora dijo que su patrona no quería casarse con Javier porque éste era mucho más joven y también quería quitarse de encima a la madre del muchacho, por lo que se fue unos días a la casa de Mura Bright, en la calle Río Amazonas. Los registros del archivo policiaco no registraron más datos sobre el caso, que quedó en el más completo misterio, pues los detenidos para investigación quedaron en libertad al no demostrárseles algún delito. Todos creían que estaban metidos en un gran lío y había demasiadas ambigüedades en el caso que hacían desconcertar a las autoridades. Las declaraciones de los hombres implicados en la vida de Dorothy, que, pese a alegar su inocencia, era verdad que la querían por su dinero. El hecho de que la empleada cambiara sus declaraciones en varias ocasiones fue pretexto de que la señora Hilda le había dicho una cosa o que la propia Dorothy le hubiera dado indicaciones previendo su muerte. Era un verdadero enredo. Otro aspecto que no pudo corroborarse y que fue aportado por un testigo clave fue el hecho de que a Dorothy le gustaban los jóvenes, según se dijo, y que, desde su separación,
había salido con al menos media docena hasta llegar a Javier. Asimismo, se supo que la millonaria era una consumidora frecuente de las píldoras para el dolor. Uno de los últimos hallazgos en la investigación fue el hecho de hallar jeringas con las cuales Dorothy se inyectaba cuando sentía que los dolores eran muy fuertes. Es decir, consumía morfina o heroína, o quizás ambas.